Señores, ustedes lo estaban esperando. Este es el día de la columna del doctor Heber Gato. ¿Qué tal, Heber? ¿Cómo estás? Buen día. Muy bien, Jorge. Buenos días. Acá hay muchos temas, hay como para divertirse. El mundo y nuestro país dentro del mundo nos brinda realmente mucha información. Pero me sorprendió, aunque desde hace ya varios días venía circulando una información a propósito de ciertas noticias de Héctor Amodio Pérez, este misterioso personaje que desapareció hace 4 décadas, una de las figuras más relevantes del Movimiento de Liberación Nacional, uno de los condenados a muerte por el propio Movimiento de Liberación Nacional, y a quien se le atribuye, junto a Alicia Rey Morales, su mujer, y junto a Mario Piris Budes, digamos que actitudes, confidencias, pactos, acuerdos con las Fuerzas Armadas que significaron la caída del movimiento armado. Tú que has estudiado este tema en profundidad, que has publicado un libro que todos deben leer para examinar esa época muy dura de la vida de los uruguayos, El cielo por asalto, me imagino que habrás sentido de pronto frente a la noticia, no digo un sobresalto, pero sí una señal de sorpresa. Bueno, es un hombre enigmático, ¿verdad? Es una figura que ha dejado tras de sí una estela de preguntas, una estela de confusiones, una estela de oscuridades. En primer lugar, ¿fue el gran traidor que se dice que fue? ¿O en definitiva fue un hombre que a último momento intentó salvar lo salvable de un movimiento que estaba derrotado? Esta es una gran pregunta que iba a motivar incluso un libro escrito por Fasano, ¿verdad?, que se titulaba justamente Amodio Pérez, héroe o traidor, que en definitiva nunca fue publicado, pero que revela las muchísimas facetas de este hombre, que para algunos, como decíamos, entregó el movimiento, mientras que para otros intentó salvarlo. Fue un hombre nacido en 1937, quiere decir que ahora tiene 75 años, sí, que efectivamente vive, que fue muy importante en el movimiento, no hay que olvidarlo, porque dirigió la columna 15, la columna militar de el MLN, sí, que protagonizó la mayoría de los grandes sucesos armados que generó el MLN, y su actuación, bueno, fue verdaderamente importante. Luego, en el año 72, fue apresado y desde el batallón Florida, aparentemente no, entró en contacto directo con una serie de oficiales que tenían una actitud de impulsar al MLN a investigar delitos políticos, o delitos, mejor dicho, cometidos por políticos, y en esa función se entrevistó con senadores, protagonizó un suceso muy importante como fue aquella reunión de mayo del 73 con Michelini y otros, una comisión del Parlamento que lo fue a entrevistar, Dardo Tizio, entre otros, sí, un enfrentamiento entre esa comisión y los militares que pretendieron detenerlos, en fin, y en esas conversaciones él intentó reivindicar su figura como un hombre que lo único que pretendía era terminar en paz con la guerra desatada entre los militares y el MLN. Se ha escrito muchísimo sobre esto, ¿no? Hay sí, una novela incluso de Hugo Fontana, La piel de los otros, una muy interesante novela. Interesante, sí. Donde él hace un acopio testimonial, digamos, importantísimo, de cantidades enormes de gente que lo conoció, que fue testigo de hechos que él protagonizó, que tiene información sobre su familia, sobre su vida, en fin, un libro que a mí me parece que debe leerse cualquiera que esté interesado en lo sucedido por aquellos años. Sí, creo que Fontana además lo expresó aquí en nuestro programa
tuvo contactos incluso con el hijo de Amodio Pérez, que vive en Buenos Aires, y que durante mucho tiempo estuvo muy distante de Amodio, pero que había recuperado en los últimos tiempos, digamos, por lo menos el contacto con él. Ahora, incluso la familia se dice que tenía de alguna forma algunas maneras de poder contactarse, de conectarse, ¿verdad?, con Amodio Pérez. Un personaje que realmente, incluso según el testimonio de los propios integrantes del Movimiento de Liberación Nacional, o por lo menos de alguno de ellos, terminó saliendo a la calle junto al ejército, señalando a ex compañeros y además ubicando algunos de los lugares que desesperadamente el ejército buscaba, las Fuerzas Armadas buscaba, como la cárcel del pueblo, por ejemplo, ¿no? Sí, incluso salía vestido de militar, ¿verdad? Exactamente. Acompañando tropas. Él negó terminantemente haber sido él quien entregara la cárcel del pueblo, y da la impresión, en función del estado de conocimientos actual, que en ese aspecto, en la entrega de la cárcel del pueblo, no fue él el actor decisivo. De cualquier manera, si uno balancea la enorme cantidad de documentos que existen, da la impresión de que fue importante en la finalización del movimiento. No porque el movimiento en ese momento estuviera lozano, que no lo estaba. Desde el año 72 era claro que el MLN estaba derrotado, ¿no? Sí, claro. Duda. Pero no cabe tampoco duda de que él ayudó con sus informes a el desmantelamiento final del movimiento. Si eso lo hizo con propósitos altruistas o con propósito de salvar su pellejo, este es el tema que quedará abierto y que probablemente, si él apareciera ahora, podría dilucidarse. Lo cierto es, un hecho objetivo, que las Fuerzas Armadas en 1973 lo enviaron al exterior junto con Alicia Rey y nunca más se supo de él, ¿verdad? O que no fue ni rehén ni purgó las largas condenas que tuvieron que soportar otros integrantes del MLN. Se le atribuyó una operación armada ahí en Centroamérica, ¿recuerdas? En Nicaragua. Exactamente. Se dijo que había sido parte de la guerrilla nicaragüense. Él es un hombre donde, digamos, frecuentemente se le han atribuido cosas. Por ejemplo, si nos remitimos a los comienzos del MLN en 1965, el famoso asesinato de Cúcuros aquí en Uruguay, le fue atribuido a él, ¿verdad? No le fue atribuido a él. Se entendió que él había colaborado con el comando israelí que había matado a Cúcuros en una casa en un balneario cercano a Montevideo. Ese episodio nunca tampoco se aclaró definitivamente, y Fontana en el libro lo cuenta con mucho detalle. No sé si te acuerdas que Cúcuros, que había sido un nazi que en Lituania había tenido, en Lituania o Letonia, había tenido una, digamos, preponderante actuación en la exterminación de judíos, fue encontrado muerto dentro de un baúl en el Uruguay, y todo hace suponer que fue ejecutado por un comando del Mossad, de la policía secreta israelí. Bueno, hay quien dice que quien prestó colaboración directa, incluso manejando los móviles con que lo llevaron hasta ese balneario, estaba este hombre, Amodio Pérez. De modo que su figura ha estado siempre en Nicaragua, acá en España, donde dice que se le ha visto. Hay quien dice que lo vio en Buenos Aires, estaría en Buenos Aires. Lo cierto es que esta carta que se le envía al diario El País viene de España, ¿no? Despachada en España. Si fuera real, implicaría que estuvo o está en España. Claro, está con el sello del Correo Español. Exacto. Pero la dirección en la parte de atrás del sobre se corresponde con la ciudad de Buenos Aires. Sí, con una dirección inexistente. Sí, la dirección se corresponde nada menos que al Café Tortoni.
Ah, no sabía. Lo que llama mucho la atención, pero bueno, esas son cosas que de alguna manera se agregan al manto de misterio que envuelve a esta persona, que además señala que se vio obligado, o por lo menos sintió la necesidad de escribir esta carta cuando leyó un reportaje que le efectuaron a Jorge Zabalza, ¿no? Sí, sí. En la carta que llegó al país, Amodio Pérez, o el presunto Amodio Pérez, porque uno no sabe, da su versión de hechos ya conocidos, describe charlas mantenidas mano a mano con algunos compañeros como Mujica, Henry Engler o Julio Marenales. También ofrece detalles de las negociaciones con el ejército, fundamentalmente con el entonces teniente segundo Armando Méndez. Relata un encuentro con el militar en el que también participó Alicia Rey, alias Mercedes, su pareja, dice la crónica del País. La carta describe: dirigiéndome a Méndez le dije, si hay acuerdo conmigo pongo como condición que la incluya a ella. ¿A cambio de qué?, le preguntó Armando Méndez. Que me ordenen los papeles, contestó Méndez, señalando la mesa donde estaban las carpetas con las declaraciones de Piris Budes. Esos y los que tengo en la Ocoa. Nos miramos con Mercedes, que era Alicia Rey Morales, y dijimos que sí. El País supo que dicho encuentro existió y que los papeles aludidos eran el orden de batalla que le permitió al ejército obtener nombres, alias y una detallada descripción de la estructura aún activa del Movimiento de Liberación Nacional. Te imaginas que vamos a salir estamos en busca de Armando Méndez, ¿verdad? Por supuesto. Por ahora tan desaparecido como Amodio Pérez. Armando Méndez no está en el país, ¿no? Yo no tengo información última de Armando Méndez. Armando Méndez tenía una empresa de seguridad que él creo que transfirió, vendió. La vendió, eso me consta. Y no tengo información reciente. Se había se había escuchado, porque incluso podía ser, se había expresado en cierto momento convocado por la justicia frente a hechos ocurridos en el pasado. Había sentido que estaba por Miami, pero esto te lo digo más profesionalmente, te lo digo como una cosa así, cargada de mucha inseguridad. Siento que todo esto, Jorge, integra la letra chica de la historia del MLN, una historia que todavía está inconclusa, pero que en los próximos años va a ir cerrando en sus grandes líneas ese relato de esa epopeya o de esa traición. También la valoración es incierta respecto a eso. Hay, como diría Mujica, dos bibliotecas, una biblioteca acusatoria y una biblioteca que hace la apología del MLN. Todo eso en los próximos años lo iremos sabiendo. Ahora, esta historia, el conocimiento acabado del rol de Amodio Pérez contribuiría a matizar ese juicio, ¿verdad? Claro. Hacerlo más profundo. Claro. A mí, ¿sabes lo que me recuerda este incidente? A cuando en el año 41 Adolf Hess, el lugarteniente de Hitler, viajó a Inglaterra de modo totalmente sorpresivo, y fue en definitiva con idea de lograr la paz, y fue apresado por los ingleses y murió en la cárcel de Spandau en Berlín. Se parecen en que tiene dos modos de mirarlo. Sí. ¿Fue una traición, como dijo Hitler y el alto mando alemán, o fue un intento sincero de lograr una paz? Lo de Amodio Pérez, ¿fue un intento de terminar de la mejor manera con el MLN o fue verdaderamente una traición? Sí. Solo la historia lo dirá, ¿no? Claro, estamos muy lejos de saberlo. Además hay, dentro del Movimiento de Liberación Nacional, hay una dificultad enorme para ingresar en la documentación del movimiento, ¿no? Sí, gran parte de la documentación no se conoce, se presume que existe. Yo sé de autores, de periodistas, de colegas que han pretendido hacerlo. Si mal no recuerdo, Fito Garcés fue uno de ellos.
en donde se le negó el acceso a ese tipo de documentación. Una cosa interesante a propósito de Amodio y de esta presunta carta escrita por él. No, la carta existe, el presunto es él, ¿no? El presunto autor. Exactamente. Es que él señala que la psicología y la sociología han sido para él, en los últimos 40 años, no solamente dos herramientas que le han valido para ganarme la vida, han sido también las que me han permitido, al principio desde la distancia y luego, a partir de 1998, de manera directa, conocer la evolución, estancamiento e incluso involución del pensamiento de gente que, como yo, en aquel Uruguay de 1960, creímos que era posible cambiar el mundo y nos pusimos a ello, cegados por la luz del faro cubano, que hoy, 50 y pico años después, sigue emitiendo luz, aunque sea mortecina y casi siempre a destellos. Ahí en estas frases hay muchísimas cosas. Primero, hay algunos datos que parece ser que Amodio Pérez está dispuesto a decir de sí mismo. Es decir, ha ejercido la psicología y la sociología. Es decir, parece ser, ¿verdad? O bien escribió sobre eso, o bien dio clases de sociología, sí, de antropología, en fin, es interesante el dato, ¿verdad? Sí, exactamente. Segundo punto, esto parece ser como un anticipo de que ya no podremos descartar la posibilidad de que Amodio, en caso que esta carta sea escrita por él, de que Amodio Pérez aparezca en el escenario, ¿no? Suba al teatro en cualquier momento, al escenario del teatro, a dar su versión. Tendrá que hacerlo como aquellas intervenciones del presidente Reagan, que dice que eran detrás de un vidrio blindado absolutamente irrompible, ¿no? Sí. Porque es un hombre que todavía hoy suscita pasiones en ambos sentidos. Sí, sin duda. Ahora, sería verdaderamente interesante el tema, ¿no? Sí. Los aportes podrían... Yo te diría, no, el aporte de una sola persona nunca cambia la historia, pero sí puede darle tonalidades muy diferentes a las que tenemos hasta ahora, ¿no? Sí, parece ser que en la carta habla mucho sobre la conducta de Zabalza, Sendik, María Elia Topolansky, la hermana de Lucía. Fallecida, ¿no? ¿María Elia falleció? Yo no sé, no estoy seguro, perdón. Pero creo que sí, ¿no? Tengo mis dudas, tengo mis dudas. No es la gemela de Lucía, ¿no? No. No, porque la gemela vive. Bueno, sobre Fernández Huidobro y sobre José Mujica. Lo que contaba también, y que seguramente tú lo sabes, Ever, mucho, porque la investigación de tu libro seguramente eso lo ameritó, es que todos los que han conocido a Amodio señalan a un Amodio que era una mosquita muerta prácticamente, como lo decimos, ¿no? Era un hombre muy reconcentrado, sí, con muy poca capacidad de relacionamiento con los demás, metido hacia adentro, muy inteligente, muy hiriente. En el libro de Fontana están los relatos de las primeras personas que lo conocieron en el liceo, en su vida posterior, en el BP Color donde él trabajó. Exactamente. Todos señalan esa característica de él, ¿verdad? Esa capacidad de concentración, ese aspecto, si tú querés, hostil hacia el exterior, distante, su inteligencia, fue dirigente gremial de los gráficos. Claro. Dice que era un hombre que no destacaba en esa labor, era un solitario, esa puede ser una de las definiciones de su personalidad, ¿no? Pero extremadamente inteligente, al punto que las operaciones militares, las dificultades que planteaban las operaciones militares, siempre, inevitablemente, y en esto coinciden varios testimonios de los integrantes de la columna 15, eran siempre resueltas por Amodio Pérez, ¿no? Que en ese sentido tenía un pensamiento ajedrecístico, digamos. Sí, además era un hombre de acción y de toma de decisiones. Exacto. Y que en los últimos tiempos había sido advertido Raúl Sendik sobre su conducta
y en opinión de muchos integrantes del Movimiento de Liberación Nacional, quería disputarle el liderazgo del movimiento Tupamaro a Sendik, ¿no? Incluso hay una discusión sobre si en el año 72 había sido expulsado o no había sido expulsado del movimiento. Sí. Hubo algún tipo de sanción contra él que aparentemente no llegó a la expulsión, pero es cierto que había incomodidad con su figura, ¿no? Claro. Eso parece un dato, ¿no? Estoy recibiendo un mensaje de Carlos, un oyente, que dice que la carta es muy amplia y que él tomó conocimiento a través de una persona que la había recibido y que la leyó detenidamente, que conoce a Amodio Pérez y que hay en los contenidos, si bien no hay temas novedosos, hay algunos datos que solo Amodio Pérez podría manejar, lo que hace muy convincente que la autoría de esta carta le pertenezca. Es importante lo que dice, lo que... Sí, pero no es concluyente, ¿verdad? No, lo que me parece importante es la actitud del país de no divulgarla sin efectuar todas las constataciones dirigidas a saber su verosimilitud, ¿no? Me parece que estos documentos que pueden generar dolores a terceros, que pueden generar, digamos, sentimientos bastante fuertes, antes de darlo a conocer, hay que tratar de verificar en todo lo posible la exactitud del documento, cosa que el país, según dice, está tratando de hacer, ¿no? Claro, incluso el país no asegura que la carta pertenezca a Amodio Pérez, ¿eh? No, la firma que aparece es una firma efectuada 40 años después, de modo que cómo constatar grafológicamente la similitud de la firma es prácticamente imposible, ¿no? Ahora, se parece mucho, yo no soy grafólogo, y el grafólogo ni dijo ni que sí, no dijo sí, esta es, el grafólogo consultado por el matutino El País, no dijo sí, pertenece a Amodio Pérez, pero tampoco lo negó. Tampoco lo negó. Lo que dijo que era una firma hecha sin ninguna dificultad, con trazos abiertos y seguros, que es un indicio a favor de la verosimilitud de la firma, ¿no? Uh-huh. Hay una historia para contar todavía, la de esos años en más de una oportunidad. Hay muchas cosas que todavía no sabemos, y esto no quiere agregar elementos conspirativos ni nada por el estilo, pero además de que en muchos casos la historia reciente ha sido contada de manera deplorable, según el interés de cada uno, incluso por parte de historiadores, sin duda, historiadores calificadísimos, que han señalado que algunas cosas como que no saben qué fue primero, si la represión o el movimiento guerrillero. Es decir, hay allí en la memoria histórica y en la historia nos va a rescatar de los problemas de la memoria histórica hoy por hoy, pero de pronto falta tiempo, ¿no? Falta tiempo. Los sucesos se han dado de un modo bastante inesperado, han aparecido historiadores oficialistas, historiadores contrarios al oficialismo, oficialistas en el sentido de apoyar al MLN desde posiciones de gobierno, digamos así. Hay hasta historiadores que tienen de algún modo la insignia de los historiadores del régimen, ¿verdad? Sí. El régimen actual. Sí. Por régimen me refiero a la palabra es excesiva. Quiero decir, historiadores que responden a la visión que de lo sucedido tiene la izquierda y particularmente el Frente Amplio, mientras que hay otra corriente que lo mira desde los partidos tradicionales con una visión muchísimo más crítica. Esto ha sucedido siempre en la historia, Jorge. La historia reciente siempre es un escenario de enfrentamientos, pero cuando se trata de una historia reciente tan dramática como la uruguaya, los enfrentamientos son mucho más emotivos, mucho más calientes. Claro. Esto es lo que sucede en el Uruguay. Yo creo que nosotros desgraciadamente no vamos, o afortunadamente, en fin, no vamos a asistir
al final de esa historia. ¿Pero por qué no? Porque vamos a estar demasiado viejitos. No, de ninguna manera. De ninguna manera. Pero eso se va a saber. Se va a saber. La historia nunca tiene una versión definitiva, terminante, que concluya con todos los problemas. La historia siempre es revisable, porque la historia siempre la escriben hombres que pertenecen a una época determinada, a un contexto determinado, y ese contexto influye sobre su visión del pasado, ¿verdad? Sí. Porque nunca hay una visión definitiva. Se sabe que Napoleón fue derrotado, pero los detalles, las implicaciones, las valoraciones de la derrota de Napoleón van a estar siempre en discusión, ¿verdad? Claro. Eso va a pasar con el MLN, ¿no? Claro. Muy bien, Ever, nos llevó el tiempo de este encuentro. La semana que viene la seguimos. Estos temas son tan interesantes que da ganas de hablar mucho rato. Y claro que sí, y además tienen mucho de suspenso, mucho de misterio, Exacto. Mucho de especulación, y además tienen la carga propia de una historia que, como decíamos recién, muchas veces no nos satisface el grado de verosimilitud con la que se nos cuenta, ¿no? Vamos a ver. Un abrazo, Ever. Un abrazo, Jorge. Chao. El doctor Ever Gato en la mañana del tiempo presente.